voluntariado, junto con Javiera, ¿cierto? Riquelme, que también es parte de nuestro equipo, psicóloga y asesora de contenido inclusivo. Estamos acá para mostrarles, ¿cierto? Y compartir con ustedes la visión que tenemos, ¿cierto? De la inclusión, de la discriminación, ¿ya? De la prevención de esta y enfocado obviamente en la discapacidad y en la comunidad, ¿cierto? Entonces, vamos a compartir, como les decía, hace un momentito, y vamos a... Acá, ustedes me Muchas dicen... gracias a Danae. Muchas gracias a Danae y a Javiera por estar aquí facilitando esta instancia. Ya, los que me conocen, yo soy la coordinadora del voluntariado y simplemente muchas gracias a Danae y al Observatorio de Salud Mental Chile, porque ellos fueron los que facilitaron esta instancia y claro, Javiera que hizo todo esto posible porque ella pertenece al voluntariado, ¿ok? Y esto nació desde la necesidad, ¿ok? Porque llegaron solicitudes al voluntariado con temas de inclusión por personas en situación de discapacidad visual y nace completamente de la necesidad. Así que muchas gracias y espero que les sea de utilidad y que lo aprovechen a todas las personas que participen de la instancia de hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Constanza, por abrirnos este espacio, por hablar de los temas que en la sociedad no se habla mucho y que son invisibles. Y ustedes Ya ve, ya ve. No, Ya, pero gracias. yo lo silencio. Por favor, apaguen los audios. Gracias. Por favor. Ustedes son las próximas personas que tienen que hacer visible esto que le vamos a hablar el día de hoy junto con Danae. Ustedes van a ser como nuestras voces para que esto se siga expandiendo. Así que para mí es un privilegio y un agrado de poder entregarles todo el conocimiento referente a estas dos temáticas, en el caso mío, de la inclusión. Ahora sí, nada. Perfecto. Entonces vamos a comenzar, ya que nos presentamos, ¿cierto? Y primero que todo, tenemos que decir lo siguiente. Eres una persona, es lo único importante, ¿bien? Todas somos personas, eso es fundamental que lo podamos comprender. Es la primera premisa que queremos enfatizar en esto. Cuando diferenciamos en relación a género, orientación sexual, edad, discapacidad, origen migratorio, estamos automáticamente excluyendo, ¿bien? No estamos haciendo inclusión. Entonces, eso es algo que es muy importante que lo podamos visibilizar en este momento. Bien, entonces, bueno, Xaviera, dale. Quiero que me retrocedas antes a la lámina anterior, por favor. Perfecto. Porque yo les quiero hacer una pregunta. Y quiero que ahí me respondan en el chat y que Danae, si me puede ayudar, a qué entienden ustedes por discapacidad. ¿Qué saben ustedes sobre la discapacidad? No se preocupen si se van a equivocar, olvídense de eso. Aquí estamos para aprender. ¿Ok? Vayan escribiendo en el chat y que Danae, por favor, me vaya Vamos leyendo. diciendo Sí, totalmente. cuáles son las definiciones que conocen. Esa. Vamos a estar atentos a sus respuestas. Recuerden que no hay respuesta mala ni buena, ya todas las respuestas son buenas, porque es su visión acerca de la discapacidad. Entonces, la pregunta, ¿sí? Aquí hay una respuesta de Carolina Cárcamo. Muchas gracias, Carolina. Dice, cuando se presentan barreras en el entorno que impiden a las personas desarrollarse plenamente. Okay, eso es lo que nos dice. Muy bien.
excelente. ¿Quién más? Vamos, vamos. ¿Quién más dijo yo? Exactamente, ¿quién más dice yo? Vamos, vamos, sin temor. La idea es que podamos compartir nuestras visiones y esto sea un espacio constructivo de diversas visiones de todas nosotras, las personas que estamos acá presentes. Exactamente. Bueno, la idea es que también podamos ir observando que la discapacidad a veces es un tema que, que es invisibilizado, ¿cierto? Que de alguna manera solo se ve cuando está, por ejemplo, el tema de la Teletón, probablemente que en ese periodo del tiempo nos acordamos de esto, pero después En de ese, diciembre. exactamente, Ah, en ese periodo de diciembre. Mira, acá tenemos otras respuestas. Muchas gracias, Javiera Miranda. Dice, cuando hay una limitación, tanto en funciones físicas y o cognitivas. Excelente, ok, Javiera. bien, Eh, excelente. Después dice Francisca Navarro, puede ser una característica o una condición que dificulta el desempeño de una persona en su vida. Ok, También, también. perfecto. Excelente, no, excelente, excelente. ¿Quién dijo más? Después Ahí nos tenemos otra. dice Leticia Ormazábal, dificultad para integrarse a lo esperado, deseado socialmente. Ok, Ujú. excelente. Sí, buenas visiones, ¿cierto? Excelentes Muy visiones y buenas respuestas. visiones y excelentes respuestas. Ahora sí, Danae, podemos Démosle. dar inicio a la... Bueno, la discapacidad por mucho tiempo ha sido conocida como y se enfatizaba más en la limitación del ser humano y se decía y se daba referencia únicamente a esa limitación que le impedía al ser humano poder desarrollarse en la vida cotidiana. Sin embargo, hoy la discapacidad debemos entenderla en base a tres cosas. Primero, debemos conocerla y enfatizar más en sus habilidades y capacidades que tiene el ser humano a pesar de su condición. Y siempre recalcando las características individuales. Bien. Siguiente, Danae, por favor. Ay, Vamos. Pero antes de hablar de cómo se origina la discriminación, tenemos que saber qué es la discriminación. Y tenemos que saber cómo se origina y cuándo se origina. ¿Ya? La discriminación es un trato desigual que se produce porque yo no acepto, yo no comprendo el origen étnico, religioso o alguna idea política, ¿cierto?, que yo tengo. Inclusive puede ser atribuible a la condición de la persona. En este caso, condición de salud que tenga la persona. Pero, ¿cómo se origina la discriminación? Se origina en base a tres conceptos que quiero que se lo aprendan y que también lo entiendan, que son los estereotipos, los prejuicios y también la estigmatización. Y lo vamos a hacer con ejemplos. Los estereotipos son imágenes
mentales que yo me genero producto de que la sociedad me impuso una norma. ¿Cómo? A ver, pensemos un poquito. Resulta que yo soy mujer y acá probablemente haya un hombre, pero socialmente la norma te dicen que tú tienes que hacer actividades de hombre, mientras que las mujeres quizás hagan la crianza o hagan labores del hogar. Mientras tú tienes que salir a trabajar porque tú eres el sustento de la familia. O tienes que ir a jugar fútbol, quizás. O, ¿sabes qué? No te puedes pintar las uñas, porque eso es parte de las mujeres. Y ahí estaríamos hablando de los estereotipos, que se originan porque ya hay una norma social previa. Bien, los prejuicios. Los prejuicios vienen con creencias negativas sobre una persona, vienen por aquellos rumores que ya me empezaron a decir las demás personas sobre alguien que ni siquiera la conozco. Y le digo, oh, mira, este tonto, es más flojo, no va a llegar a ninguna parte, sí, total, el más porro de la clase, y todos empiezan a volar, ¿cierto? Y la estigmatización es la minimización de las capacidades y habilidades que tienen los seres humanos. Es como decir, esto es real lo que les voy a contar, ¿ya? Es como decir que una profesional le diga que tú no vas a poder entrar a la universidad porque resulta que no tienes las habilidades y capacidades para poder hacerlo, ya que te va a estresar, ¿ya? Entonces, me está poniendo un estigma que ni siquiera el profesional me conoce de las capacidades y habilidades que yo tengo. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Excelente eso que acabas de decir, Javiera, porque hay mucho de discriminación y de estigmatización en relación a la discapacidad también, porque visualizan simplemente lo aparente. Lo aparente. Bueno, ¿qué es lo aparente? Claro, eso es, ¿cierto? Y desde ahí viene el prejuicio y entonces dicen, no, no, usted no va a poder, Usted ¿ya? no va a Usted no va a poder, poder estudiar. o claro, o lo que te dicen, mira, ya el flojo Exacto. se va a sacar nota mínima, no hace ningún Ujú. esfuerzo, ¿cierto? Exacto. Ahora, ¿cuáles son los tipos de discriminación? Vamos a ir paso a paso, ¿ya? Porque hay un concepto nuevo que yo quiero que ustedes aprendan, que es la discriminación por neurodivergencia, ¿ya? Pero vamos paso a paso. La discriminación por edad tiene que ver con esta imagen, ¿cierto? Que nosotros tenemos frente, por ejemplo, a una persona que nos vamos construyendo. Es decir, yo la veo y yo le digo a un abuelito, oh, capaz que este abuelito no llegue al puesto que yo postulé, porque está, por ejemplo, tiene 60 años y está a punto de jubilarse. Y probablemente me den el puesto a mí, porque yo soy más joven, Ujú. ¿sí?
tiene que ver con que decimos por edad cuando hacemos la discriminación por la categorización de joven o adulto mayor. Y ahí se genera la discriminación por edad, como diciendo, como él no puede seguir trabajando, capaz que yo como tengo más habilidad, yo sí me la puedo. Y ahí como que sigo minimizando a la persona, pero ya es por edad, como diciéndole, es más viejito, si total no va a llegar mucho más años, así que dejémoslo que descanse mejor, ¿ya? Esa es una discriminación por edad, cuando yo le disminuyo la capacidad y le digo, despeyorativamente, la discriminación por edad, ¿ya? Peyorativamente, claro, expreso. Sí, Despeyorativamente expreso y minimizo la capacidad que él eso. o ella tiene. La discriminación por neurodivergencia es la discriminación que alude a lo mental, a cualquier condición mental, como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo, oye, mira, este niño TEA, ¿no? O el que tiene déficit atencional. Le decimos, es más porfiado, no entiende. Si le decimos, este es tonto, ¿cierto? O cualquier condición mental que le atribuyes, por ejemplo, otro ejemplo más. A ver, por ejemplo, las personas con, a ver, déjenme pensar. Con depresión, por ejemplo. Con depresión, gracias, con depresión o algún trastorno bipolar, ¿cierto? Cuando hablamos de bipolaridad, decimos, que este está loco, ¿ya? Esa es una discriminación por neurodivergencia, porque estás aludiendo a la incapacidad mental o a la condición mental que el sujeto tiene, ¿ya? Por otro lado, la discriminación por discapacidad es la discriminación que se alude primero a la condición o a la discriminación de tipo física, pero también acá le restringo, le elimino el derecho de respetar sus derechos. O sea, por ejemplo, yo el hecho de decirle, oye, tú no vas a poder, por ejemplo, estudiar lo que tú quieres porque no tienes las condiciones y las habilidades, estoy haciendo alusión a que por tus limitaciones, que son totalmente físicas, no vas a poder hacer lo que deseas hacer. Acá se le restringen los derechos humanos que deben ser respetados. Y de hecho, el artículo número 25 de la Convención de los Derechos Humanos dicen que se deben respetar sin discriminación. ¿Ok? Sigamos con la xenofobia. La xenofobia tiene que ver con el hecho de hacer alusión a la discriminación del o la extranjera, el cómo habla, su cultura, el cómo se viste, el cómo se expresa, etc. Y el color de piel es por el racismo, ¿cierto? Por esta etnia de blanco y color.
¿ya? Se hace alusión al color de piel de la persona, ¿ya? En este caso, la xenofobia es por discriminación hacia los extranjeros. ¿Ok? Así es. Siguiente. Ya. A ver, las personas en situación de discapacidad enfrentamos diferentes situaciones. Pero hay una situación que no la hemos podido frenar. Y que no es solamente aquí en Chile, sino que a nivel mundial. Y es el trato, en este caso, de que no existen las condiciones a nivel sanitario para que podamos acceder a una atención de salud digna. Es decir, la OMS señala de que existen muy pocos países en los cuales cuentan con la atención digna. Es decir, estamos hablando de las condiciones a nivel de infraestructura en los espacios públicos y privados. Estamos hablando de la accesibilidad universal, que es cualquier cosa o llámese rampla o ascensor que te posibilita de una forma más fácil poder acceder, sin que tú tengas que pasar por incomodidades. Pero resulta que, como decía anteriormente, el artículo número 25 de la Convención de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad señala lo siguiente, que las personas en situación de discapacidad deben gozar de una atención digna sin discriminación. Pero esto no se cumple. Existen muy pocos países. Y aquí en Chile no existe eso. Siguiente. Así es, no existe. Por Y debería ser del más alto nivel, ¿cierto? Así lo dice. del más alto nivel. Exactamente. A ver, en el año 2019, en la tercera salió un estudio y se les preguntó a las personas en qué lugar o qué situaciones sufrían situaciones de discriminación, ¿ya? Y acá encontramos situaciones de acoso en los lugares públicos, situaciones de acoso también en el lugar del trabajo, en el sistema educacional. ¡Wow! Y también sufren, también en este sentido, la discriminación, las personas que tienen VIH. O sea, con esto nos damos cuenta que estamos en el año 2022 y todavía existe violencia en el sistema educativo. Existe todavía, no hay preocupación. El otro día escuché una noticia de una profesora que se le escapó a un niño autista, ¿cierto? A un niño con trastorno del espectro autista. No se hicieron cargo. Entonces, esas situaciones las tenemos que frenar ahora ya. Y ustedes van a tener esa hermosa labor. Junto con la ley no podemos hacer el trabajo por sí sola. Tenemos y les pedimos, por favor, que sigan haciendo esta labor. ¿Sí? Siguiente. Totalmente, esto es una labor de todos y todas.
Es algo que es muy importante, que tenemos que hacerlo constantemente todos los días. Exactamente, los 365 días del año. Y no podemos esperar que existan leyes y más leyes si nosotros no hacemos el cambio. Nosotros somos agentes de cambio. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el uso correcto e incorrecto que se debe utilizar en el lenguaje inclusivo. ¿Ya? No se puede decir personas con capacidades diferentes, sino que personas con discapacidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos haciendo dos cosas acá, que vamos a aprender más adelante, que es la segregación, ¿ya? Y también le estamos diciendo, le estamos excluyendo de alguna manera. Entonces, lo que tenemos que decir es persona con discapacidad. Tenemos que anteponer siempre la persona ante cualquier cosa, ¿ya? Personas con necesidades especiales. No somos personas con necesidades especiales. Tenemos necesidades, sí. Y eso se llama algo que es súper simple, que son los derechos y que no son respetados, ¿ya? No somos personas que sufrimos la discapacidad. Personas que presentan una discapacidad, aunque tienen alguna discapacidad, ¿ya? No somos víctimas, no sufrimos, porque acá todas las personas, independiente de la edad, en cualquier momento de la vida del ser humano, pueden que surja una condición. Y siempre van a ser generalmente por factores externos. Tampoco se dice persona loca o persona esquizofrénica. Se dice persona con discapacidad intelectual. ¿Ya? Otra palabra, tampoco se le dice postrado. Se dice persona en situación de dependencia. ¿Ya? Y la última palabra tampoco se le dice, por ejemplo, minusválido o inválido, porque al decir esas palabras, tú lo que le estás diciendo es que tú no tienes la habilidad y incapacidad para hacer cualquier cosa, ¿ya? Tampoco se le dice invidente o no vidente. ¿Por qué? Porque generamos discriminación y no el artículo de los derechos humanos señala de que no se especifica muy bien la condición que tiene el ser humano, ¿ya? Hay que decir personas con discapacidad visual o de origen visual o personas con baja visión, entre otras definiciones. Ya hay muchas, pero aquí les doy algunos ejemplos de uso correcto e incorrecto. ¿Ok? Sigamos con la otra. Ya. A ver, los factores que generan o que pueden generar una discapacidad. ¿Ya? Factores genéticos. Es decir, que si yo tengo un gen, lo más probable que si yo se lo entrego a Danae, por ejemplo, Danae es, supongamos que Danae es mi hermana, la Connie es mi mamá, ¿cierto? Y yo soy la hija. Y resulta que la Connie le entregó a la Danae el mismo gen que me entregó a mí, ¿cierto? Y eso pasa porque los progenitores le entregaron a su hijo el mismo gen, ¿ya? Y esto pasa con la fibrosis quística, por ejemplo, ¿ya? Factores congénitos, ¿ya?
factores que se producen en el momento o en el transcurso del embarazo. Es decir, que acá una condición de la madre hacia el hijo, ¿ya? Como por ejemplo, ¿cuál? El síndrome de Down, ¿ya? Que aquí hay un factor que en el cromosoma, en el par 21, faltó que se completara, ¿cierto? Uno de los genes, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa en el factor perinatal? Perdón, perinatal, sí. Pasa que al momento de dar a luz hay complicaciones, ¿sí? Por ejemplo, la parálisis cerebral sucede de dos formas, de forma congénita o de forma perinatal. ¿Por qué? Porque puede ser de que al bebé que nació venía con el cordón apretado en su cuello y no le dieron suficiente oxígeno a su cerebro para que pudiera responder, ¿cierto? Y factores adquiridos tienen que ver con que en cualquier momento de la vida del ser humano tú puedes tener una condición. Y la mayor condición que se produce, según la OMS, aumentó el doble de posibilidad de que las personas en situaciones de discapacidad suframos accidentes no mortales, es decir, accidentes de tránsito, ya que generalmente se dan por atropellos. ¿Ya? Siguiente. Ahora, esto es lo que yo quería llegar, porque muchos colegas se confunden con estos conceptos, ya que son conceptos de integración e inclusión, ¿ya? Que pareciera ser sinónimos, pero no lo son. Totalmente son diferentes. La integración tiene que ver con que como yo soy diferente a la Danae, por ejemplo, yo, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder ser aceptada frente a esta sociedad? Es que yo me tengo que adaptar a las normas que ya están impuestas por la sociedad. Y me tengo que, según lo que dice la sociedad, me tengo que rehabilitar. Porque como soy diferente y tengo que acatar lo que ellos me dicen, tengo que, como decir, acoplarme a una norma, ¿cierto? Que ya está impuesta y que no la puedo cambiar. Porque si la cambio y si no acepto esa norma, lo que va a suceder son dos fenómenos. O me van a segregar o me van a excluir. ¿Qué es la segregación? La segregación es cuando me pongo en el grupo de personas que tienen la misma condición que yo o distintas condiciones, pero que ahí posiblemente sea aceptada. Mientras que en el otro lado, socialmente están lo que se llama las personas sin discapacidad, las personas que serían normales y que pueden hacer las cosas que yo no puedo hacer, ¿cierto? O la exclusión es que ya me saquen de la sociedad y me aparten y sea
ahí sería una discriminación, porque no me aceptaron en cómo soy, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para parar esta situación? Tenemos que ser inclusivos. ¿Y qué es la inclusión? La inclusión son todas las personas, independiente de su condición, etnia religiosa, cultura, qué sé yo, que tienen el derecho, no sé, el derecho de pensar, de sentir, de opinar frente a cualquier situación que les parezca mal, bueno, pero aquí se tienen que respetar la opinión del otro. Y tenemos que ir todos hacia una misma dirección, hacia un mismo objetivo. Y en este caso sería trabajar para una sociedad más inclusiva sin discriminación, ¿cierto? Ahora les voy a dejar con Danae Cerda, que nos va a hablar sobre la comunidad LGTBI. Muchas gracias, Javiera. Sí, muy importante lo que acabas de decir, ¿cierto? Porque la inclusión tiene que ver con todo, ¿sí? Tiene que ver con todo y eso incluye también la prevención de la discriminación a la comunidad LGTBIQA+, ¿sí? O plus, también podemos decirlo si queremos hacerlo de forma en inglés. Entonces, ¿qué tenemos que considerar acá? ¿Cómo podemos prevenir realmente la discriminación a la comunidad? Teniendo la información correcta, ¿bien? Reconociendo que somos personas importantes, todas las personas, y que es diferente la identidad de género, el género biológico, la orientación, la expresión de género. Es algo que es difícil a veces para muchas personas, muy difícil, porque en su núcleo familiar les enseñaron que hay ciertas normas y que las mujeres y que los hombres se visten de esta manera, ¿cierto? Ahí vienen los prejuicios, los paradigmas, ¿bien? Entonces ahí tenemos que ir observando cómo significa, qué tenemos que considerar, ¿cierto? El tema de la identidad de género, la orientación sexual. Acá tenemos un cuadro que nos especifica, ¿cierto? Y nos grafica un poquito más, de forma más amigable, ¿cierto? ¿Cómo podemos diferenciar cada uno de estos aspectos? Porque la orientación sexual es lo mismo que la identidad de género. Hay muchas personas, incluso colegas, que se confunden con esto todavía, ¿ya? Entonces es súper importante que lo podamos ir observando. La orientación sexual sabemos que se refiere a lo que nos gusta, ¿cierto? A lo que nos atrae sexualmente o emocionalmente. No es lo mismo que la identidad de género, porque tiene que ver con cómo nos sentimos, ¿cierto? Cómo nos identificamos como persona al margen del sexo biológico, del género biológico, que lo veíamos recién, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que el cisgénero es la persona cuya identidad de género corresponde a su sexo biológico o género biológico, ¿ya? O sea, nací con genitales femeninos, entonces yo me identifico también con ese género femenino, ¿ya? Por ejemplo, yo soy una persona cisgénero, pero si yo me identificara con otro sexo, ¿cierto? U otro género, mejor dicho, yo sería una persona transgénero, ¿bien? Porque no coincidiría. Y acá lo visualizamos, ¿cierto? Hay un niño ahí que se visualiza como una niña, ¿ya? Y eso está totalmente bien. Pero esa es la diferencia. Tenemos que saberlo para que cuando nos veamos enfrentados, ¿cierto?, a estas situaciones donde llegan personas a solicitar apoyo, podamos identificarlo y siempre les preguntemos, aunque sean aparentemente
una persona, etcétera, o como de género masculino, femenino, etcétera, siempre hay que preguntarle, ¿cómo te gusta que te llame? No, lo mismo que, ¿cierto? El nombre que pueda estar dentro de su carnet de identidad, ¿ya? O de su pasaporte, no es lo mismo a cómo se siente. Bien, y eso puede ir cambiando incluso con el tiempo. Puede ser que se quiera cambiar el nombre y su género. Hay personas que también tienen el género fluido. Eso también está dentro de todo y son personas, también hay personas que eh, dentro de su orientación sexual, aparte, ¿cierto? Son asexuales, ¿ya? No tienen ninguna necesidad, ¿cierto? No se sienten atraídos. Entonces eso es distinto y hay que diferenciarlo cuando tiene que ver con un desarrollo de una depresión, por ejemplo, no es lo mismo, porque ahí obviamente el libido baja y no te interesa estar con nadie, no te atrae nadie, pero eso no quiere decir que seas una persona que no tenga capacidad de tener sexualidad. ¿Bien? La identidad de género, como les decía, no tiene nada que ver con la orientación sexual. ¿Ya? Y esta es la fuente de todo esto que estamos observando, es Amnistía Internacional. ¿Bien? Los derechos. Entonces, ¿cómo influye en el núcleo familiar? Esto es súper importante hacia la comunidad LGTBI, la discriminación hacia esta comunidad. En lo social, en la salud mental y en lo físico. En la salud mental es un tema muy potente, ¿ya? Porque se observa, ¿cierto? Y hay estudios que lo aclaran y que lo comprueban, que las personas de la comunidad son tan discriminadas que terminan cierto, de alguna manera, y siendo de alguna manera también como víctimas, ¿cierto? De su propio malestar, ¿sí? De su propio malestar por el tema de la discriminación social que también le influye y empiezan con la ideación suicida, empiezan con trastornos del ánimo, con trastornos ansiosos, trastornos mixtos y muchos de ellos, muchas personas de la comunidad se suicidan, muchísimas. ¿Por qué? Porque su familia no los acoge. Por eso, eso es lo fundamental, su núcleo familiar, las personas que tienen en su entorno más cercano, que pueden ser familiares, amigos o amigas, todas las personas no los contienen. Entonces, no, sí, mira, lo que pasa es que puede ser que tú cambies. Siempre pasa eso, no, mira, yo creo que esto es una etapa tuya, tú una etapa, ¿no? Una etapa, mira, yo sé que tú después te vas a sanar, ¿cierto? Entre comillas, y en comillas, porque hay gente que todavía piensa que esto es una enfermedad, o sea, es tremendo, ¿ah? Tremendo. Y también, mira, les quiero comentar algo que es cierto, ¿ya? Que eh, durante estos días atendí a una pareja, ¿cierto? Homoparental, que están optando eh, por adoptar, ¿cierto? A un niño del Sename. Pero ¿saben qué es lo que les piden? Les piden un certificado de un médico donde diga que no son fértiles para procrear. ¿Pueden creer eso? Es impresionante. O sea, y no pueden quedarse embarazados. O sea, es impresionante. Realmente uno dice, pero ¿cómo puede ser? Estamos en el 2022 y esto es como del siglo XVIII, XVII, no se sabe de qué siglo es. Entonces ya en lo social, aquí lo visualizamos en este ejemplo. ¿Ya? Este ejemplo es muy potente porque en lo social también empiezan a excluirse, ¿ya? Empiezan a encerrarse en sí mismos. Después viene el tema de la salud mental y vienen los malestares físicos también, los malestares que tienen que ver con las somatizaciones. ¿Bien? Entonces, muchas de estas personas sufren malestares físicos potentísimos. Bien, entonces ahora, para concretar todo esto que hemos observado, vamos a ver
2 videos, ¿cierto? Vamos a hacer una actividad práctica. La actividad práctica la vamos a visualizar en estos 2 videos. Tienen que estar muy atentos con todos sus sentidos para que podamos también después ir hacia las preguntas que las va a presentar Xaviera. ¿Bien? Entonces, exactamente. Y ahí nos vamos a explicar y de alguna manera también para que reflexionemos acerca de estos 2 cortos, ¿cierto? Voy a dejar de compartir un segundo para poder entrar a estos videos y poder compartirlos. En un segundito. Y así vamos. Entonces la idea aquí también ustedes puedan ir reflexionando esto. ¿Ya? Reflexionemos acerca de lo que está ocurriendo en relación a la comunidad, en relación a la discriminación en general, porque uno a veces sin quererlo lo hace, y es lamentable porque no debiese ser así, no debiese ser así, deberíamos tener otro tipo de conducta, ¿cierto?, en relación a las personas de la comunidad, a las personas en situación de discapacidad. Y como les dije en un comienzo, lo importante, lo único importante es que todas somos personas. Eso es lo único importante. Lo demás es secundario. Lo demás es secundario. Entonces, vamos acá les voy a presentar el primer video que se llama El vestido nuevo, ¿ya? Que tiene que ver con lo que recientemente estábamos conversando. Y después vamos al de discapacidad. A mí me gusta mucho el día de carnaval. Es muy divertido porque nos disfrazamos y nos dejan ir sin bata. Ir como nosotros queremos. A mí me gusta mucho el día de carnaval. Recordar a los padres que el carnaval de verano es por la tarde. Todos los niños que os queréis a comer, traed el disfraz en la bolsa. Anoréxica. Recógelo. Buenos días. ¿Habéis traído las bolsas con el disfraz? Muy bien. Después repartiremos los collares para perro. ¿Recordáis de qué raza era? Muy bien. Dalmata. El acento en la primera A, ¿por qué es esdrújula? Veo que me escucháis. Mario, ¿qué estás haciendo?
Mario, te estoy hablando. Vas vestido de niña. ¡Maricón! ¡Eres un maricón! A ver, callaos. Santos, te saco de clase. ¿Me has oído? Mario, acompáñame fuera. ¿De dónde has sacado este vestido? De casa. Mario, teníamos que disfrazarnos de los 101 dálmatas. No de niña. ¡La señorita Yamabuki! ¡Santos! ¡Bájate de la mesa! ¡Mierda! ¿Y la clase? Mal. Es una locura. Santos ha alborotado a toda la clase. Ahora tengo una profesora de guardia. ¿Y Mario está bien? Sí. La verdad es que no parece pasarle nada. Seguro que lo advirtió bien. Subrayó que era por la tarde. Sí. Llamé personalmente a los padres. Margarita, cambia al niño. Póngale la ropa que lleva en la bolsa. Yo hablaré con su padre. Seguro que vendrá. Sí. Ya le dije que no hacía falta, pero insistió en recogerlo. Mario, ¿dejaste la bolsa en clase? ¿Puedo? Tengo mocos. Claro, mi vida. ¿Pero qué? ¿Pero qué coño haces con la ropa de tu hermana? Anda, vamos. Disculpe, señor, le están esperando. ¿Cómo? El director le está esperando, quiere hablar con usted. Comprenderá que no voy a dejarlo vestido así por más tiempo. Si ya tiene pocos amigos, no creo que esto le ayude mucho. Ya, pero será solo un momento. Es por el tema del disfraz. Le está esperando, pase. Ahora vuelvo. ¿Por dónde? ¿No lo acompaña? No, vivimos aquí al lado. No tiene ni que cruzar la calle. Lo curioso es que desde el colegio hemos mandado una circular a todos los padres explicando que el carnaval es por la tarde. Sí, está claro. Nosotros recibimos esa carta. Además, la profesora ha comunicado personalmente a todos los padres de su clase lo del disfraz de dálmata. Es curioso el malentendido, ¿no? Y me pregunto, ¿por qué viene de niña? Le gusta disfrazarse.
Anita, cariño. ¿Pero qué haces aquí? Vengo a ver a Mario. Anda, pasa. La que faltaba. ¿Qué estás haciendo? No puedes vestirte de niña. Es ilegal. Ni puedes pintarte las uñas. Mira todos cómo se han puesto. En tu casa lo hemos hecho. Ya, pero fuera no puedes. Los niños no se visten de niñas. Ya. Mira, las acabé en un momento y nadie me ayudó. Si quieres, te puedo enseñar. Te puedo hacer caritas, animales, cosas. Y también flores de colores. Mi madre me dijo que me compraría más colores, pero ella dijo que es muy hortera. ¿Qué es hortera? Supongo que lo que brilla. A mí me gustan más las cosas que brillan. Es más bonito. ¿Ha salido ya? ¿Qué va? Todavía no. No se ve de la bolsa. Vamos. Santos, vamos. No. Santos, a clase. Bueno, este corto es del 2007. Impresionante, ¿cierto? Porque podríamos pensar, ok, esto es algo como un poquito más
como de alguna manera, como que estamos avanzando, ¿cierto?, acá en Chile. Pero imagínense, en España ya en 2007, hace un montón de tiempo, ya se estaba hablando de esto. Y nosotros, imagínense, ahora recién estamos un poquito entrando a este tipo de temas, ¿ya?, que son tan relevantes para las personas, para todos nosotros. Entonces, miren, aquí vamos al siguiente corto, que también es muy relevante en relación a lo que vamos a hacer después. Es súper importante que estén atentas todas las personas que están acá para que podamos ir observando también después y reflexionando con las dos preguntas que tenemos. Así que bien atentos aquí. Normal. En una oficina normal, con sus empleados normales y corrientes. Una de ellos era Pepi, una gran profesional de la administración. Pero si para algo estaba especialmente capacitada, era para administrar los motes de sus compañeros. Con su implacable bajada de gafas y su inseparable matasellos, los clasificaba uno a uno. La siempre tarde, la taladro, la patatas o el musiquitas, entre muchos otros motes que fue registrando. Y claro, su jefe no iba a ser menos. César, el señor Corbatas, ultimaba los detalles para incorporar ese mismo día un nuevo empleado. Un nuevo compañero con discapacidad. Llegados a este punto, mucha gente podría pensar: estas cosas las hacen porque desgravan, se ahorran pasta, ¿qué te crees? Por el contrario, habrá quien tenga un punto de vista más optimista y visualice un ambiente idílico de trabajo, que nos hará mejores personas. Pero tópicos aparte, lo importante es que había dado una oportunidad a una persona. En cuanto estuvo el contrato sobre la mesa de Pepi, una sola palabra le impidió ver con la misma claridad de antes. ¿Sería ella quien fuese juzgada por sus compañeros si le ponía un mote a una persona con discapacidad? Eso estaría mal visto. De todos modos, ella era muy considerada con sus compañeros y esa noticia debía compartirse. Y claro, también llegó a oídos de Ignacio. A Don Perfecto le obsesionaba la disposición milimétrica de las cosas. Todo debía estar bajo control siguiendo un orden establecido. Todo debía ser perfecto. Pero Pepi no había mencionado qué discapacidad tenía el nuevo compañero. E Ignacio empezó a imaginar posibilidades. ¿Y si se sentaba junto a él una persona en silla de ruedas? Con tan poco espacio chocaría con todo, desordenándolo. ¿Y si era una persona que no podía ver? ¿Cómo podría apreciar la perfección de su escritorio? Las cifras descuadrarían. ¡Vaya sangría decimal! ¿Y si fuera una persona sorda que hiciera ruiditos con la silla? No sería consciente de semejante alboroto. Todo aquello dejó preocupado a Ignacio, pero él no era el único. La noticia también dejó intranquila a Charo, conocida por su gran rigor aplicando la ley del mínimo esfuerzo. La reina del escaqueo pensó que aquella nueva incorporación les iba a dar más curro que otra cosa. No dejaría de lloverle la faena y, claro, aquello iba a afectar a sus adquiridos privilegios y a su puntualidad británica a la hora de salir del trabajo. La preocupación empezó a contagiarse por toda la oficina y el desconocimiento hizo que el miedo se apoderase de todos ellos. Pero poner cara a los miedos es la mejor manera de vencerlos. Laura, la empleada más esperada, podía trabajar perfectamente gracias a que la empresa había adaptado para ella su puesto de trabajo. Y estas modificaciones también permitían a Ignacio trabajar con tranquilidad. Mantener un espacio libre de colisiones era muy sencillo. Lo que no son sencillos son los inicios, pero con el tiempo los compañeros la fueron aceptando y disipando sus miedos. Era una trabajadora más haciendo su labor. Oh, vaya. Parece que al final Ignacio también había cambiado porque ¿quién es perfecto en todo? Ah, claro, Don Perfecto, cómo no. Y sí, ¿para qué engañarnos? Al principio Charo tuvo que arrimar el hombro y trabajar un poco más de lo que estaba acostumbrada, pero poco a poco todo volvió a su cauce y pudo retomar su puntualidad británica.
La valentía de su jefe al contratar un trabajador con discapacidad no les volvería necesariamente mejores personas, pero esta decisión sí hizo mejor la vida de una persona. Y esta solo es la historia de Laura. En muchas otras empresas ya se dio una oportunidad. En otras se está empezando a dar. Pero aún quedan muchos tipos de trabajo a los que acceder. ¿Y qué fue de Pepi? Al final parece que encontró un mote para Laura. Orgullosos, podemos decir que con el nombramiento de la despistada, en aquella jornada normal, de una oficina normal, con su gente normal, se había normalizado la discapacidad. Aunque esto es una ficción, hay una realidad detrás. Que no te paralice el miedo. Cambia tu punto de vista. Muévete y danos una oportunidad. ¿Qué les parecieron los videos? Me imagino que han tenido, ¿cierto?, un proceso, ¿cierto?, una visión acerca de estos dos videos, ¿ya? Y ahora vamos a volver a compartir ¿cierto?, la PPT, para que podamos ir observando, ¿cierto?, la última parte de la actividad. Bien, después de haber visto estos dos videos, los dejo nuevamente con Javiera para concretarse. Ya, a raíz de los dos videos que acabamos de ver, van a tener que ustedes responder estas dos preguntas. 1. Una persona en tu trabajo tiene discapacidad auditiva y resulta que se acerca a ti porque encuentra la única persona en la cual tiene confianza, pero esta persona a la cual tú te acercas no sabe el lenguaje de señas. ¿Cómo te comunicarías con él si no sabes cómo hacerlo con el lenguaje de señas? Perdón, con la lengua de señas, ¿sí? Y 2, imagina que la hija de tu mejor amigo está pasando por este proceso de transición. Y resulta que no sabe cómo enfrentar esta situación frente a sus padres. ¿Cómo le ayudarías tú para que se le pueda comunicar de una mejor manera a sus padres? Entonces, a raíz de estos dos videos, van a ir de a poquito respondiendo estas preguntas. Exacto, la idea es que puedan reflexionar, como muy bien dice Javiera, acerca de estas dos preguntas que tienen que ver, uno con la situación de discapacidad y dos con la situación de la comunidad, ¿cierto? Entonces, la transición se refiere a transición de género, o sea, pasar de un género a otro. Género biológico ya quiere pasar, ¿cierto?, a otro tipo de género. Esta persona y quiere la ayuda, ¿cierto?, de ti, por ejemplo, para poder decírselo a su mamá, ¿ya?, o a su papá. ¿Cómo se lo explicarías? ¿Cómo lo harías? Entonces, estamos abiertas, ¿cierto?, a recibir todo tipo de respuestas, también considerando siempre los videos que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces pueden escribir en el chat o bien pueden hacer la reflexión para ustedes, ¿no? La idea es que nos quedemos, ¿cierto?, pensando y reflexionando acerca de estos temas que son tan relevantes y que tenemos que ponerlos en práctica. Porque sí, podemos decir muchas cosas, podemos decir, sí, falta esto, falta lo otro, falta acá, pero ¿qué hacemos para mejorar eso? Eso es lo que tenemos que pensar en este momento. ¿Qué hacemos para mejorar? Exacto. Danae, ya tenemos algunas respuestas en base a la
Primera pregunta. Y Javiera Miranda nos dice, escribiendo las notas de celular. Otra persona nos dice, Karen nos dice, además de modular para que así me puedan, para que puedan leer mis labios. Y dos, dice que diga las cosas desde el amor. Su orientación o lo que Lo que le guste no es lo más importante. importante. Exactamente. Acá tenemos otra. Yo creo que en primera instancia escribiendo, pero a la vez aprendiendo la lengua de señas, porque creo que creo que nosotros igual tenemos que adaptarnos a ellos. Bien, excelente. Excelente. Helen Durán dice, la primera pregunta dice, escribiendo y haciendo dibujos, escribiendo mensajes en el celular, modular para que me puedan leer mis labios. Bien. Excelente. Yanis dice, también creo que la escritura es una buena opción en un trabajo. Bueno, aquí cuenta la experiencia de ¿qué dice? En un trabajo de anfitriona. Anfitriona, sí. Sí, me tocó vivir una situación con una persona con discapacidad auditiva. Y ella tenía que, espérame, Una hay aplicación en su celular. Sí, hay muchas respuestas. Sí. Una aplicación en su celular para hablar con ella, y lo que hablabas se lo iba escribiendo en una nota y ella lo leía. Wow. Así es. Bien ahí. Excelente. Excelente. Muchísimas gracias por todas las respuestas que están dando. Por todas las respuestas a las preguntas que les formulamos. Y como decía Danae, este es un tema de reflexión, pero también es un tema que en cada lugar de donde ustedes trabajen, lo van a tener que seguir implementando, porque aunque ustedes no lo crean, y déjame, no sé si me das la autorización, Danae, pero nosotros como equipo de Observatorio de Salud Mental de Chile hicimos un estudio hace muy poquito, y este estudio arrojó de que las personas que tenían una condición que tenían una condición no le entregaban una información clara de qué consistía su condición, y que el 22%, si no me equivoco, señaló de que prefería buscar la información por internet, porque resulta que la información que les entregaron fue confusa. Entonces, acá, como profesionales del área de la salud, tenemos que hacer un gran trabajo de explicarle a la persona, salir de nuestro confort como profesionales
y no estigmatizar a la persona, sino que buscar soluciones que están al alcance de la mano de la persona. Aquí hay un problema que se llama problema de la sociedad, problema social. El problema no son ellos. Y es súper importante que lo digamos. Creo que, y otro dato súper importante, y espero que después de esta charla vean el estudio, pero saben que el 80% de la gente que contestó nuestro estudio señala de que no existen protocolos contra discriminación en su trabajo. No existe. Así es, ¡Guau! ¿no? Es muy importante lo que acabas de decir. Sabes que, bueno, lo pueden ver en www.observatoriosaludmentalchile.com, ¿ya? En la parte de estudios, ahí está alojado los resultados. Es bien potente, porque realmente uno imaginaría que sí se puede estar implementando un poquito, algo por ahí, pero realmente no. Perdón. Entonces, es serio. Perdón, ¿cuál era la página? www.observatoriodesaludmentalchile.com. Lo voy a escribir acá en el... Sí. Gracias. Bien, para que puedan tenerla a mano. Sí, gracias a ti. No te preocupes. Ahí va. Exacto. Y van a la parte de los estudios y lo puede observar y compartir y todo lo que necesiten. Y ahí estamos atentos a lo que ustedes necesiten. Xavier, mira, estaba mirando acá que para también finalizando, pero no me gustaría dejar como de leer algunas de las respuestas, ¿cierto? Por ejemplo, acá me llama harto la atención positivamente, ¿cierto? Todas las respuestas que han puesto, que han escrito. Por ejemplo, Macarena Díaz dice, en cuanto a la segunda, creo que haría un tipo de psicoeducación con ella, o sea, con la mamá. Si es que no conoce los términos para que pueda comprender mejor la situación y motivarla a apoyarla. Excelente, de verdad que Bien, excelente. excelente. Eso es lo que se necesita, se requiere psicoeducación en estos casos, ¿cierto? Para que puedan de alguna manera abrir su mente y dejar de lado todos esos estigmas, ¿cierto? Esa discriminación, esos prejuicios en relación a todo esto. Hay muchas personas, como decíamos anteriormente, que todavía piensan que esto es una enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos que hacer psicoeducación. Y como muy bien tú decías, Javiera, no está bien quedarse como en la zona de confort. Es mucho más fácil decir, listo, sí, a ver, yo decido quién atiende a quién no. No, esto es muy complicado, no, muy complicado, ¿no? A ver, tiene una discapacidad auditiva, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo hago para atenderlo? ¿O qué pasa con esta persona que está en transición de género? Oye, no, a ver cómo lo hago. Es que a mí no me gusta eso. No, pues que también nosotros tenemos que educarnos y abrir un poco nuestra mente. Ya veíamos este corto maravilloso, ¿cierto? Del vestido nuevo. Un niño, ¿cierto? Jugando. Y se generó el medio alboroto porque andaba con un vestido y con las uñitas pintadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por los prejuicios de los adultos. Bueno, entonces eso es algo que también estaba traspasado a uno de los compañeros que tenía. Así que eso es bien potente. Porque podíamos ver ahí como el odio, ¿cierto? Con lo que lo miraba al otro niño. O sea, realmente era bien complejo. Así que realmente les agradezco y les agradecemos, ¿cierto? Con Javiera toda la participación que han tenido con nosotros, ¿cierto? En conjunto con CESIS Chile, y también le agradecemos a Constanza. Por abrirnos el espacio. Exactamente, por todo este maravilloso espacio. Constanza,
le dejamos... Sí, no, la verdad es Le que dejamos... quería participar porque antes de cerrar, porque la actividad que de verdad que me parece súper bien, había visto el primer video, pero hace mucho, y ahora lo pude ver nuevamente. Y respecto a la segunda pregunta de la actividad, tenía mi opinión. Entonces, Por favor. simplemente dar mi opinión. Lo que pasa es que creo que hay que hacer como una pequeña diferenciación respecto a la edad y el nivel del proceso que tiene el joven o la chica. ¿Por qué? Porque la primera opción tendría que ser el resguardo y la protección. ¿Y por qué voy? Porque si bien nosotros pensamos que nuestros núcleos familiares serían ser un entorno de cuidado, muchos de estos no lo son. No lo son. Y muchos de estos entornos pueden volverse un entorno de riesgo si es que esta información se libera sin una psicoeducación previa. Entonces es muy distinto si tengo una persona mayor de edad que ya está fuera de su hogar, en el que él quiere comentarle esto a su familia, va a empezar este proceso, y yo voy a acercarme a mi amiga, a hablarle y a psicoeducar en un entorno en que él ya puede estar protegido o tiene un núcleo y un entorno seguro, a si a lo mejor el joven todavía vive o señorita todavía vive en su núcleo familiar y no sabemos cómo van a recepcionar esta información y no sabemos si ese mismo núcleo se va a volver lamentablemente un núcleo que no es de protección. Sí, totalmente, Constanza, totalmente. Eso en el enfoque cierto psicosocial de la situación, tenemos siempre que visualizar si es que realmente hay una red de apoyo disponible. Nosotros ya estamos siendo red de apoyo, ¿cierto? Porque nos está pidiendo, ¿cierto?, este apoyo, y ahí es donde nosotros tenemos que resguardarlo. Y desde ese resguardo tenemos que visualizar y hacer esta psicoeducación y observar su edad, ¿cierto? No es lo mismo que hacer esto con una niña de 12 años que una chica de 17 que ya está por cumplir los 18, totalmente distinto. Nos ha tocado montones de veces, ¿cierto?, en el observatorio atender todas estas personas que requieren también de apoyo, y siempre hay que tener claro el enfoque también legal, ¿cierto?, judicial, porque a veces tenemos que poner medidas de protección, muchas veces, porque pueden violentarlo, pueden violentar a esta pequeña persona, ¿cierto?, que está ahí, por ejemplo, no sé, una chica de 12 años, de 10 años, lo pueden violentar. Así que muchas gracias, Constanza. Sí, yo solamente quería mencionar eso como acotar, y lo otro agradecer a Danae y a Javiera por la presentación de hoy día, reitero, y yo soy la coordinadora del voluntariado. Para los que no me conocen, veo que dentro de la lista de asistentes hay varios voluntarios, está Alejandra, está la mía Javiera, está Diego, ya, pero para los que no me conocen, el voluntariado es una iniciativa que ha brindado apoyo gratuito a la población desde el año 2020. A la fecha llevamos más de 1000 solicitudes de apoyo. No todas las hemos logrado responder obviamente no contamos con todos los recursos y es limitado el acceso, pero hacemos lo posible. Y la verdad es que durante este año se fue más fuerte el enfoque a la psicoeducación a público general y estas instancias gratuitas. ¿Por qué? Porque hay algo que ha aumentado considerablemente. El primer año fue sintomatología ansiosa con sintomatología depresiva. El segundo año nosotros vimos aumento en violencia de género, violencia intrafamiliar. Este año todo eso se ha mantenido, ha ido en aumento, pero se le suma que se ha triplicado ideación suicida e intento suicida activo, o sea, intento con ideación activo, y eso es muy, muy alarmante, ¿ya? Y lamentablemente esta ideación y este intento muchas veces está ligado a situaciones de discriminación, ¿ya? Así que de verdad que es una temática que necesitamos generar conciencia en la población y tratar de, si bien no podemos obviamente cambiar todo, cambiar nosotros, ¿ya? Mientras nosotros hagamos algo, un aporte a la sociedad y estar ahí a los abiertos, ser un oído para a lo mejor que otra persona lo necesite, ¿ya? Nosotros el primer año solamente tuvimos un intento activo, ya el segundo año tuvimos 2 intentos activos, y este año, que no ha terminado el año, llevamos 7 intentos activos, ya, que obviamente requieren activar protocolo, y eso obviamente es preocupante.
Les agradezco a todos esta noche por participar ya activamente y de verdad muchas gracias a Danay y a Javiera por la presentación, linda, de verdad querida, estupenda y de verdad muy agradecida, solamente eso. El video va a subirse a la plataforma de CECIS para que lo puedan ver y espero que les escriban ahí al observatorio, que de verdad estupendo todo lo que hay en el ámbito de investigación, así que eso. Sin nada más que decir, yo ya cierro. No sé si Danae o Javiera tienen algo más que comentar. Sí, muchas gracias Constanza por este espacio maravilloso y a todas las personas que están presentes y que pudieran estar presentes en este momento y las personas que vengan también después a visualizar este video que va a quedar disponible. Nosotras como observatorio, ¿cierto? Tenemos un equipo también que está atento a todas las posibilidades, ¿cierto? A todas las situaciones y requerimientos que puedan tener las personas. Ya en esta oportunidad, claro, aportar con el voluntariado, ¿cierto?, de CECIP es algo enriquecedor, porque también podemos entregar un poquito de nosotros, ¿cierto?, desde lo humano, desde lo profesional, ¿cierto? Siempre manteniendo la parte humana, que eso es lo más importante, ¿bien? Para que podamos comprender el enfoque inclusivo. Entonces, les agradezco a todas las personas acá presentes. Muchísimas gracias, Constanza. Ha sido un gusto maravilloso. Javiera, Muchas gracias, colega. Danae. Muchas gracias, Danae. Cualquier duda que ustedes tengan me pueden ubicar junto a Constanza, ¿cierto? Por el voluntariado o junto a Danae en la página web y pueden escribir ahí el correo de Observatorio Salud Mental Chile. Perfecto. Y nos pueden seguir también en Instagram. En Instagram, Observatorio Mental Chile. Ahí estamos, todos conectados. Muchísimas gracias. Todos a seguir el observatorio. Vaya. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo. Un abrazo grande. Que estén todos muy bien. Chao, chao.